Algo que siempre me preguntáis es qué uso para las bases. Pues bien, eso no lo muestro, pero yo suelo preparar el material con gesso o una buena mano de óleo. En este caso, utilicé una base doble de óleo. Uses el uno o el otro, lo suyo es dejarlo un día entero secando. Algunas personas dicen, bueno, ellos dicen que con 8 horas basta, pero eso depende mucho del tamaño de la tabla o lienzo y de la marca del producto que utilicéis. Así que es mejor asegurarse y dejarlo un día entero secando. Bueno, y como repito continuamente, intentad siempre retratar al natural. Si no tenéis esa posibilidad, bueno, pues entonces podéis hacerlo a través de unas fotografías. Eso sí, usad 3 o 4 fotografías, ya que no se trata de copiar una foto, sino de sacar la personalidad de la persona que está retratada. Y sobre el retrato de hoy, ¿qué más decir? Los que hayáis estado atentos desde el principio comprenderéis ahora la importancia del encaje y la grisaña, que en este caso, bueno, pues ha sido solo en grises, ya que rara vez nos vamos a encontrar con blancos o negros puros. Bueno, y nada más, simplemente deciros que os suscribáis al canal pulsando la campanita que tenéis abajo. Y por último, como siempre os vengo diciendo, tener un buen material es esencial. Si trabajáis con un material mediocre o malo, el resultado al final quien lo sufre es el trabajo que estés haciendo. Así que nada, no os digo nada más, queridos amigos Domínguez. Hasta el próximo tutorial y por favor, seguid. Buenos días, amigos suscriptores. Espero que estéis bien. Bienvenidos a un nuevo tutorial de Domingo Pérez. Bueno, hoy esto lo conseguís manchando con azules y rojos, para después ir cubriéndolo con tonos medios y claros. Hombre, pero ¿qué haces tú aquí? Pues hacerte una visitilla. Pero como no me has avisado. Oye, ¿dónde has dejado a Quique? Pues en el cole. Bueno, anda, venga, pasa. Ay, qué alegría me has dado, hijo. Qué alegría me has dado. Venga, anda. Madre mía, ¿cómo tienes el salón, eh? Sí, la verdad es que estoy mejorando mucho el canal. Y chicos, se me llena esto cada vez más de trastos. Mira, justo ahora estaba grabando. La última vez que estuve no había ni la mitad. A tutorial por día, imagínate, echa cuentas. Y al final el ayuntamiento no te da nada por ellos. Ay, ya te he dicho 1000 veces que se los dono. Que esto es para aprovecharlos y darles salida. Además, ¿qué van a estar aquí? ¿Cogiendo polvo? Pues no. Pues con la de turistas que atraen ya te podrían invitar a algo, ¿no? Bueno, ¿y Quique, qué tal? ¿Cómo está? Pues inquieto, como siempre, trepando por todos lados. Bueno, a ver si voy a verle y que me cuente qué tal lleva la plástica. Bueno, oye, que no te he invitado a tomar nada. Espera, ahora vengo. Pues con los genes de su abuelo ya puede hacerlo bien, ¿eh? ¿Quieres un cafetito? No me apetece. ¿Y una manzanilla? No, gracias, estoy bien. ¿Estás seguro, hijo? Que sí, hombre, que sí. Mira lo que he hecho, mira.
¿Y eso? Merchandising. Anda. Es que he visto que los famosos lo hacen mucho, ¿sabes? Y bueno, pues he comprado 35 tazas ahí donde Fermín y las estoy pintando el logo para vendérselas a mis fans. Y también estoy haciendo pruebas pues, para hacer camisetas o incluso para hacer llaveros y mecheros. Y luego les pinto el logo mío y del canal y ya está. ¿Eh? ¿Qué te parece? A ver, no quiero volver a hablar del tema, pero ¿de verdad la pensión te da para todas estas cosas? Pero hijo, que sí, hombre, que sí. Pero si las pinto a mano. Vale, me callo. Pero es que además, mira, has visto, le di un barniz para que no se salte la pintura ni nada, ¿sabes? Vale, Aquí es bonito el logo del canal, ¿te gusta? Muy bonito. ¿Eh? ¿Has visto? Qué bonito. Pero, escucha, papá, tengo una Oye, noticia. ¿has visto cómo he mejorado mi setup? ¿Tú qué? El setup. Mira, si es que no te fijas. Con esta cámara yo grabo los tutoriales, ¿sabes? Luego cojo y con la tarjeta la meto en esta ranurita del ordenador. Luego, después de eso, pues lo edito con una cosa, Movimarket, ¿sabes? Y ya con la antena, con esta, lo subo al wifi y lo mando a internet. Qué bien. ¿Sabes? Oye, Sí. pero No, mira... espera. Mira, luego me compró este chisme ahí en la alberca con el que puedo grabar en directo. Y entonces que lo puedo subir ahí a Twitch o Twitches o bueno, como se llame. Y ahora estoy a ver si ahorro y me compro otra cámara porque esta está ya la pobre muy viejecita. Y ya tenemos un poquito megapíxeles. Oye, papá, que he conseguido trabajo. Me digas, Sí. ¿verdad? Sí. Pero qué alegría. De guarda forestal, en la Sierra de Gata. ¿Al final te han cogido? Sí. ¡Joder! Y encima al lado de tu casa. Ahí va. ¡Enhorabuena, hijo! ¡Enhorabuena! ¡Ay, qué bien! Anda, saca la botella esa de vino que te he visto que has traído antes. ¡Anda! Anda, que estarás contento, ¿eh? Imagínate, después de casi 3 años, Si ya decía yo, ¿a qué habrá venido este? ¿A qué se deberá tanto honor? pues a darte la noticia. Aunque después de tanto tiempo haciendo solo chapuzas, da un poco de vértigo. Además, Quique se ha acostumbrado a estar todo el día conmigo. Y encima sin su madre... Pero si tú eres muy válido, hijo. ¡Qué vértigo! Pero si yo me he lanzado a esto de YouTube con una cámara, ¿cómo no vas a ser tú capaz de hacer eso? Ya. Pero después de tanto tiempo sin trabajar, al final te da miedo no estar a la altura, ¿sabes? ¿Pero qué estás diciendo, Edu? Anda, no digas tonterías. Por tu trabajo. Lo único que tengo turno de tarde. Así que a ver si el sábado vuelvo y te ayudo con la mudanza. ¿Qué mudanza? Hombre, papá, si trabajo todo el día, alguien tendrá que cuidar de Quique. Pero cuídalo el domingo, dices. No, papá, todos los días. No puedo dejar al niño solo. ¿Y tengo que cuidarlo yo? Hombre, con lo justo que voy como para pagar una niñera. Ya, pero una mudanza... no sé. ¿Qué horario tienes? De 4 a 12. Llego ya por la noche. Pero libro los fines de semana. Ya. ¿Y no podrías... no podrías dejarle aquí los días que trabajes? ¿Y el colegio? Yo contaba con que me ayudarías. Sí, te quiero ayudar. ¿Dónde has dejado las tazas? Anda, que voy a guardarlas. Ya sé que es una faena, pero si no fuera necesario no te lo pediría. ¿Y no pueden cambiarte el horario? A ver, papá, que ni siquiera he empezado. No puedo pedir cambios ya. ¿Y tu hermano no puede ayudarte? ¿Miguel? Miguel tiene su vida y sus cosas. Él no puede hacerse cargo de Quique. Ya. Pero, ¿y qué hago yo en tu pueblo? Si allí no hay ni cobertura, ni internet, ni nada. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? ¿Y mis tutoriales? Allí puedes seguir pintando.
Sí, pero sin YouTube. A ver, papá, que sería algo temporal. Cuando lleve un tiempo, supongo que me cambiarán el horario. Ya, ¿y cuánto tiempo es eso? Pues no lo sé, papá, un tiempo. Además, así no estás solo. Te haces compañía con Quique y pasáis más tiempo juntos. Que el pueblo estará aislado, pero es una zona muy bonita, ya la conoces. Puedes volver a pintar paisajes y dejar un poco los retratos. Pero si no es por pintar, hijo. Es que yo ahora lo que quiero es enseñar. Pues enseñas a pintar a Quique, que vaya cogiendo afición como hiciste conmigo. Y le ayudas con plástica. Ya verás, como allí vas a estar muy bien con nosotros. Ah, papá, me tengo que ir. Pero vuelvo el sábado y te ayudo con tus cosas, ¿vale? No, no me voy a ir el sábado. Bueno, pues hacemos la mudanza el domingo por la mañana, si quieres. Lo siento, Edu, pero no me voy a mudar. ¿Y qué quieres? ¿Que esté 3 años más haciendo chapuzas? No, no quiero que pierdas tu trabajo, Edu. Pero yo no puedo abandonar mi casa y todo lo que tengo aquí. Yo aquí tengo un proyecto y además se lo debo a mis followers. ¿No puedes o no quieres? O sea, que para ti es más importante YouTube que tu nieto. Yo no estoy diciendo eso, Edu, entiéndeme. Pues entonces dime qué coño me estás diciendo. Porque estás poniendo por delante de Quique un capricho tuyo. Pero si llevo 2 años con el canal, ¿te parece que esto es un capricho? A ver, si a mí me parece bien que hayas retomado tu afición por pintar, pero lo mío no es una afición, es darle de comer a mi hijo. Y tú mejor que nadie deberías saberlo que también eres viudo. Sí, y por eso no voy a dejar YouTube. Porque desde que lo soy, esto es lo que me ha ayudado a estar bien. Si me lo hubieras dicho, cuando nos dejó tu madre y me quedé solo, quizá me hubiera ido. Voy a ponerme a trabajar, que al final no he hecho el vídeo de hoy. Ya nos veremos en el cumpleaños de Miguel. O sea que ya está. Me vas a hacer perder el trabajo. ¿Solamente has venido para eso? No me puedo creer que seas tan egoísta. ¿Egoísta yo? Pero si eres tú el que me pides que abandone mi casa y mi vida. Pero porque alguien tiene que cuidar de Quique. Tú eres su abuelo, es lo que toca. No decías que querías verle. Yo ya te cuidé a ti. Ahora eres tú el que tiene que preocuparse de su hijo. ¿Tú? No, tú no. A mí me cuidó mamá. ¿Y quién crees que os cuidó a los tres? Pero no entiendes que no me queda otra opción. ¿Qué hago? ¿Me llevo a Quique al trabajo? ¿No me presento el lunes? Di, ¿qué hago? ¿Y yo qué hago? Abandono mi proyecto y dejo tirado al pueblo ahora que estoy haciendo tanto por él. Al pueblo no. Pero a tu hijo y a tu nieto, bien que los abandonas. Pero si el que me abandonaste fuiste tú a mí. Que si no hubiera sido por el canal... ¿Qué? Que nada más que vienes aquí cuando vienes a pedir algo. ¿Pero tú sabes acaso lo difícil que es sacar adelante un niño estando solo? Sí, te entiendo. Y de verdad que quiero ayudarte, Edu. Pero tú no me puedes pedir que abandone mi vida, y menos ahora, con lo que está mejorando mi canal de YouTube. Pues dejas el puto canal de YouTube, que los únicos que ven tus vídeos son los amigos de Quique para reírse de ti.
Edu. Ahora voy a cantar yo una tonadilla nueva. Ahora voy a cantar yo una tonadilla nueva, que cuando nació mi madre ya la cantaba mi abuela. Aunque me des 20 duros, no voy contigo al pinar, porque tienes sabañones y me los puedes pegar, y me los puedes pegar, y me los puedes pegar. Aunque me des 20 duros, no voy contigo al pinar. Una vez que tuve novio y se lo dije a mi abuela. Una vez que tuve novio y se lo dije a mi abuela, estaba comiendo sopas y me tiró la cazuela. Aunque me des 20 duros, no voy contigo al pinar, porque tienes sabañones y me los puedes pegar, y me los puedes pegar, y me los puedes pegar. Aunque me des 20 duros, no voy contigo al pinar.